Nada, voy a hablar un poquito de lo que hacemos en cárcel, darles un breve resumen, ¿verdad? De los distintos proyectos que hacemos y las actividades que estamos haciendo. Y al final, pues, tengo tres transparencias de un poquito de la parte de investigación que hago yo en particular ahora mismo, que tengo un poquito más de interés, así que pues, por ahí con eso. Así que le podemos mencionar pues, cuáles son las áreas de investigación de cárcel y unos resúmenes pues, de lo que hacemos en el centro por las diferentes áreas. Y entonces finalmente, por mencionar, voy a hablar un poquito de arreglos a periódicos, que es lo último que hemos estado trabajando con un par de postdoc y estudiantes doctorales en el centro. Hablo un poquito de mí, ya Adriana me presentó, ¿verdad? Pues yo soy de Carolina originalmente. Me gradué de la Escuela Julio Vizcarrondo Coronado, que ya no existe, ya la cerraron y se convirtió en la Escuela de las Artes en Carolina. Y la mudaron la escuela, hicieron una escuela más nueva y creo que le pusieron el nombre de mi hermano, no recuerdo ahora cuál de ellos. Pues hice mi bachillerato en Mayagüez y después me fui a Florida y a Penn para hacer mis estudios graduados. En Mayagüez soy actualmente el coordinador del programa graduado de Ingeniería Eléctrica y Computadoras y pues soy el director de CARSI, del Laboratorio de Sistemas de Microondas, que es el que sirve de casa para la mayor parte de los trabajos que estamos haciendo. Como ya menciono, pues mi interés es el área de antenas, principalmente, y como yo digo muchas veces, mi trabajo principal es buscar cómo yo recorto cantitos de metal para formar antenas. Así que le hablo un poquito de nuestros programas, ¿verdad? Brevemente, pues el Departamento de Eléctrica y Computadoras tiene programas de bachillerato en ciencias, en ingeniería eléctrica y computadoras, además de maestría en ciencias y maestría en ingeniería, en ingeniería de computadoras y ingeniería eléctrica, y doctorado de ingeniería eléctrica. Este año, 2016, se cumplen 10 años de que comience nuestro programa doctoral, y el año que viene se cumplen 100 años de que se fundó nuestro departamento. Así que, pues, estamos en celebración en estos 2 años. Eh, ¿Qué, bueno, ¿qué es cárcel? Cárcel es en inglés el Center for Advanced Radio Sciences and Engineering, y comenzamos a operar en enero del 2022 a través de un acuerdo cooperativo con la National Science Foundation. Y esta colaboración está entre eh, la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, la Universidad de Central Florida y el NRIO. Nuestra misión y visión del centro, la misión es el de conseguir hacer el desarrollo, ¿verdad? De herramientas, de circuitos, de sistemas integrados para tratar de resolver problemas de interferencia electromagnética, con principalmente receptores científicos. Caso de nosotros, pues conocemos por radiotelescopio, tenemos radiómetros que son a veces perfiladores, hacen perfiles atmosféricos, ¿verdad? Ya sea en tierra como en satélite. Y buscar entonces también cómo mejorar el rendimiento de estas observaciones a través de la creación de una comunidad diversa, ¿verdad?, de científicos en el área. Y quisiéramos pues convertirnos en un centro de excelencia que pueda desarrollar estas capacidades aquí en Puerto Rico y la infraestructura para entonces poder atender estos problemas en la isla. Una breve historia de nuestro centro, aquellos que se conectaron por la reunión que tuvimos en diciembre, pues quizás vieron un poquito de esto. Cuando el observatorio, pues, cuando cae la antena, ¿verdad? El, el feed de la antena cuando colapsa, de NSF nos hacen un acercamiento para ver qué podíamos hacer para mantener algún tipo de desarrollo en el área de ciencia e ingeniería en el observatorio. Eh, y la idea de ellos era, bueno, si vamos a formar algo nuevo allí, pues, ¿qué científicos, qué ingenieros van a hacer falta para montar lo que quiera que sea que se vaya a montar allá? Así que eso fue un año de
un montón de propuestas y empezamos a escribir porque pues, conectaron también con compañeros en el RNAO y empezamos a trabajar en unas propuestas junto con ellos para desarrollar unos sistemas de antenas directamente allá y nosotros entonces para entonces a través de lo que sería este otro centro mirar entonces el desarrollo de lo que sería esa fuerza de trabajo, ¿verdad? Que pudiera ir a aportar al centro. Así es que lamentablemente pues lo que no ha habido mucho más desarrollo en la facilidad de Arecibo hasta el momento, pero hemos tratado de mantener el trabajo en estas áreas y buscando cómo poder utilizar parte de las facilidades allí. Hemos estado trabajando por los pasados 4 años haciendo investigación en estas áreas que apoyan lo que sería radioastronomía y ciencias atmosféricas, además de entrenando entonces esa nueva generación de ingenieros que nos puede ayudar a trabajar en estos problemas de radiociencia. Y entonces se van a preguntar, ¿y qué rayo es esto de interferencia electromagnética o interferencia de radio? Bueno, piense que tenemos una conversación aquí, yo empiezo a hablar con ustedes y de momento empieza a hablar todo el mundo a la misma vez, pero usted no entiende lo que yo estoy diciendo, porque están interfiriendo con el mensaje que yo estoy llevando, así que entre todo el ruido, todas esas otras señales que están llegando a sus oídos no le permite entender lo que yo digo, porque las demás están molestando de cierta manera, ¿no? Así que cuando nosotros hablamos en electromagnética, ¿verdad? De esto es que tenemos una serie de señales que son transmitidas, ya sea de manera intencional o manera no intencional, por algún usuario, por algún transmisor, que afecta el rendimiento, ¿verdad? De otro receptor. En el caso, por ejemplo, de un radiotelescopio, lo tratan de poner en sitios que sean callados electromagnéticamente hablando, ¿no? Y usted piensa en ese telescopio de Greenbank, que ahí el Greenbank tiene un radio emission zone que está prohibido, usted no puede emitir nada en esa área. Aquí en Puerto Rico, con el Observatorio de Arecibo, tiene una coordinación, ¿verdad?, de la parte de radio para saber qué transmisores hay, porque como tiene un receptor tan, tan, tan sensitivo, usted está mirando prácticamente en el límite cuántico con esos receptores. Cualquier cosa que aparezca por el lado va a aparecer en ese receptor. Y entonces usted está tratando de escuchar toda la noche y está pendiente por allí, y entonces ve al vecino de allá y se conecta con el otro a transmitirle la canción de Bad Bunny, y entonces ahí se fastidió la respuesta que usted estaba escuchando. Así es que, ¿cómo nosotros protegemos esto? ¿Verdad? Esa interferencia puede ser a la frecuencia que ese transmisor estaba diseñado para hacerla, pero puede ocurrir armónicos también, porque estos sistemas no necesariamente son lineales. Así que usted tiene un sistema que quizás está trabajando a 2.4 GHz, que es lo que trabajan los sistemas de Wi-Fi, por ejemplo, más bajitos, pero puede estar mandando armónicas a 5 gigas, a 7 gigas, a 10 gigas, y entonces usted no sabe dónde termina esto. Obviamente, generalmente son más bajitos los niveles, pero aún así, para este tipo de receptores que son tan, tan sensitivos, eso es un problema. Así que ese tipo de emisiones, pues, esas armónicas, lo otro que son emisiones que llaman emisiones espurias, usted puede tener eh, emisiones por distintos componentes de los circuitos dentro de ese transmisor que están emitiendo y usted no esperaba que eso saliera. Este, Además del ruido que generan, ¿verdad? Los diferentes sistemas que producen algún tipo de ruido. Así que todo ese tipo de señales terminan llenando nuestro espectro electromagnético y uno tiene que tener algún tipo de control sobre esto, ¿verdad? Entonces, en toda esta jungla tiene que haber algún control. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos, usted tiene una tabla que prepara la FCC, donde indica dónde usted puede transmitir, dónde no, cuáles son las aplicaciones que pueden transmitir para en diferentes frecuencias. Si usted ve todo ese montón de colorcitos que están allí, indica entonces quiénes son los usuarios, ¿verdad? Quiénes son los que le llaman en inglés, la traducción del inglés, el incumbente, quién es el que vive allí. Ya, usted no puede meterse en su casa, ¿verdad? Así que uno tiene que tratar de mantenerse fuera. Y los sistemas estos, pues, no funcionan cuadraditos. Así que yo pongo mi circuito y en este espacio nada más transmito. Eso, pues, lamentablemente tiene sus rabitos y usted, pues, siempre termina mandando un poquito de interferencia para los lados, lo que se busca es tratar de reducirla lo más posible. Así que esto nos dice dónde podemos estar.
hay sistemas de radio, en aplicaciones, perdón, de ciencias atmosféricas, se miran unas bandas en particular. Por ejemplo, la gente que trabaja los satélites de tiempo, de NOAA, ellos miran una serie de bandas específicas. De las bandas que les interesa mucho, por ejemplo, una que está a 24 gigahertz, porque esa es la banda de absorción de vapor de agua. Así que por ahí pueden entonces indicar, lo utilizan para hacer sus predicciones a 30 a 57 por ahí gigahertz. Entonces están unas bandas de absorción de oxígeno, lo utilizan mucho para eso. Y hay otro montón de bandas que utilizan para eso y eso lo utilizan para temperatura. Y hay gente y esas bandas las protegen. Tú no puedes transmitir en esas bandas. En la electronomía eso no pasa. Usted tiene unas banditas que sí están protegidas, pero la mayor parte de ellas no, porque usted no está necesariamente mirando en una banda particular. Usted está mirando, ¿verdad? Se le corre porque tiene el redshift, porque se corre que allá. Usted está mirando distintas, distintas moléculas, ¿verdad? Y pues, no necesariamente tienen esa relación donde usted quiere que estén protegidas. Sí, no, seguro. No, por curiosidad, están las bandas ahí que no puedo distinguir tal, pero como se cambian, con qué frecuencia se pueden cambiar, ya están ahí, yo me imagino que la gente va. Para que hayan cambios, ¿verdad? Se supone que en Estados Unidos, que es el FCC que lo mantiene, el FCC llama a hacer comentarios cuando hay personas que están interesadas en hacer cambios. Y entonces, cuando son bandas que son comerciales, pues entonces yo ahora que voy a utilizar esta banda, pero las bandas de celulares son bandas comerciales, ellos hacen subastas del espectro y las compañías compran, ¿verdad? Ese espectro, esto es mío ahora y nadie más puede transmitir aquí. Hay bandas libres, por ejemplo, la banda, lo que es el Wi-Fi, ¿verdad? El Wi-Fi, que transmite generalmente 2.4, 5.8 GHz y por ahí, pues eso está disponible para que usted transmita, siempre y cuando esos receptores mantengan cierto nivel de potencia, que puede trabajar allí, no hay ningún problema, y eso nadie tiene, usted lo paga por ese espectro, se puede utilizar libremente. Y entonces, pues, ahora mismo, por ejemplo, la FCC está mirando unas bandas que tienen que ver con satélites y aplicaciones gubernamentales alrededor de 7 y 8 gigahertz. Están buscando a ver si se la corta un poco de eso para llevarla a subasta, para que entonces ofrecer a servicios inalámbricos. Entonces, hay un interés enorme en las bandas de ondas milimétricas también. Entonces, toda la gente que trabaja en la parte de radiociencia, o sea, la parte de radioastronomía principalmente y ciencias atmosféricas, les preocupa mucho esto porque hay bandas de estas que son críticas para poder mantener, digamos, los pronósticos del clima. Así que adelanto un poquito el asunto, ¿verdad? Pues es parte de la motivación, pero la parte de radioastronomía que nosotros hacemos, ¿verdad? Para mantener esas bandas claras, limpias, que usted pueda observar, o en esos casos que tengo que convivir con ellas, ¿cómo puedo asegurarme de que mis receptores tengan el menos efecto de esto? Pues hay técnicas para remover la interferencia, o pues me voy bien lejos, me voy para la luna y monto el observatorio en la luna, porque entonces en la luna no hay nadie que me interfiera hasta que llegue todo el mundo a poner wifi allí también. O en la parte de pues, para la palabra, para la predicción del tiempo, pues entonces, donde nosotros, estos satélites, pues trabajan a un montón de bandas diferentes y entonces cada banda de esas mira algún tipo de fenómeno particular, así que por ejemplo, esa banda de vapor de agua, pues le dice lluvia, la de oxígeno, pues utilizan para calcular temperatura y esos son perfiles que dan a través de toda la atmósfera que ellos pueden ir calculando y con toda esta información le dicen, bueno, pues con esto que estoy viendo por aquí, pues yo puedo decirte que ese huracán va a pasar por tal sitio. Hay bandas satélites de estos que miran, por ejemplo, salinidad en el océano. Utilizando las emisiones del mar, puede detectar cuán salina es el agua a la superficie. Y eso han encontrado que es una manera de ayudar a predecir por dónde es que va la ruta en huracanes, por ejemplo. Así que entonces, se les preocupa mucho a toda esta gente que puedan entonces empezar ahora a perder el precisión en los pronósticos que hacen y en los récords, ¿verdad? Que se mantienen para mantener, para la cuestión del clima, ¿verdad? Para ahora que estamos teniendo este cuestión del cambio climático. Así que, ¿por qué es importante que trabajemos nosotros con esto? Porque pues vivimos en eso, en ese reguero de señales que viven alrededor de nosotros y tenemos que de alguna manera buscar cómo convivir. Si es que
necesitamos entonces tecnologías que nos permitan, dentro de la parte que sea RF, microondas, sistemas electrónicos, ese procesamiento de señales, para integrarlo de manera de que podamos tener protección para esos sistemas científicos, esos reactores científicos, o hacer esos receptores científicos más robustos, que entonces puedan eliminar de alguna manera eso. Si yo puedo asegurarme que con esto yo apunto al fenómeno que yo quiero, pues quizás mantengo y lo demás lo elimino, ¿verdad? A través de la forma en que la antena está apuntando, pues entonces puedo eliminar parte de esa interferencia, puede haber varios trucos con esto, ¿verdad? Y esto no es una sola disciplina. Además de la parte que tiene que ver con, pues, dentro de ingeniería, pues tenemos gente que trabaja en la parte de antenas, gente que trabaja en la parte de circuitos, gente que hace procesamiento de señales, pero eso no vale de nada si yo no tengo al científico que me dice, este es el problema que yo tengo. Entonces, ¿cómo yo hablo con el radioastrónomo? ¿Cómo yo hablo con el científico atmosférico, con estos usuarios, estas personas que están teniendo estos problemas, que hacia la parte de comunicaciones, porque yo quiero usar el celular, así que pues, como yo con el celular contigo, yo puedo tener entonces hacer la otra bendición esta, pues cómo nosotros integramos a todos estos usuarios de cierta forma para saber cómo generar esos productos, esas soluciones. Es que en cárcel nosotros tenemos pues tres áreas principales, ¿no? La que yo considero más importante es la parte de educación, alcance y desarrollo de la fuerza laboral, porque eso es lo que nos da la razón de ser, ¿verdad? Si tenemos estudiantes que están trabajando con nosotros y lo que idea es que entrenarlos para que puedan salir allá al mundo real a aportar, ¿verdad? Ese conocimiento. Tenemos un área de investigación que vamos a hablar un poquito en que nos estamos enfocando y un componente de innovación y colaboración que lo utilizamos para tratar de hacer alcance con las industrias, con los laboratorios nacionales, con otras universidades, de manera que podamos expandir lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Darlo a conocer y tratar de hacer colaboraciones con esas entidades. Y que el grupo de nosotros ahora mismo, pues, este es el grupo que sufre en la dirección, junto conmigo, todo prácticamente el Departamento de Ingeniería Eléctrica, la gestión del doctor Ali Prochi, que probablemente algunos de ustedes lo conocen, que está en Central Florida, y nuestra gerente, que es la que se encarga de resolver todos los problemas que vivo. Y pues tenemos profesores en diferentes áreas de ingeniería eléctrica, voy a poner por acá, casi me ven mejor los que están allá en ingeniería eléctrica, en física, requiere, y y tenemos una profesora de inglés, que vamos a hablar ahorita porque está ahí allí, y de hecho se nos unió ahora recientemente este semestre una profesora del Departamento de Español también. Este, que nosotros tenemos 12 profesores, hay dos asociados postdoctorales, teníamos 3 hasta diciembre, una de las personas completó su término y siempre estamos buscando otro ahora para sustituirle. Pero de 13 estudiantes graduados y sobre 20 y pico de estudiantes subgraduados trabajando, además del personal de apoyo. Y voy entonces a comenzar con la parte de educación, que es la que más este, la que entiendo que es más importante. Nosotros hacemos colaboración con lo que es el Centro Universitario para el Acceso. Y el Centro Universitario para el Acceso es yo digo, yo siempre, donde quiera que me paro lo digo, ellos lo saben, ese es mi programa favorito en la universidad. Ese programa hace alcance a los estudiantes cercanos a la Universidad de Mayagüez, que inicialmente cuando se crea, pues eran estudiantes más de escasos recursos, pues yo no tenían la universidad al lado, al cruzar la calle, no la veían como una opción. Y lo empezaron a traer, iniciaron yendo a esas comunidades. Ahora mismo lo que están haciendo es que se traen esos estudiantes al recinto para que vean las cosas que hacemos, les dan tutorías, son estudiantes de escuela intermedia y superior, les dan tutorías, ayudan para el college board, les ayudan en las clases y demás, para que entonces
vean la universidad como una opción y si se gradúan al momento de completarlas, los que solicitan a la universidad, ¿verdad? Los que ayudan a prepararlos. Aquellos que van a Mayagüez, pues no tienen que mentir para Mayagüez, los utilizan como mentores para esos mismos estudiantes que están allí. Entonces les dan una mano, ¿verdad? Económicamente, pero a la misma vez pues le dan seguimiento para asegurarse que se gradúen. Y el estudiante que ha completado su maestría, saliendo de esa, es un programa precioso. Y pues nosotros estamos trabajando directamente con ellos. De hecho, en un momento llegó a haber un sistema, llegó a haber esto sistémico y había uno aquí en Río Piedras, y yo creo que el más que duró que estaba en Bayamón, el hotel de nosotros. Tuvo, con el Arellón, pues tenemos alguna colaboración en términos de co-ops, ¿verdad? Con los estudiantes de buen ambiente para hacer internado, y tenemos durante el verano, utilizamos a ellos para que a través de sus contactos mandamos estudiantes nuestros hacia sus universidades asociadas y ellos envían estudiantes de ellos para Mayagüez. Hemos tenido varios de esos trabajos en los últimos 3 años. Estamos ahora mismo trabajando con NASA varios proyectos, estudiando para el proyecto a ver si se nos dan finalmente y entonces pues trabajamos distintos asuntos en términos de la parte de educación, graduada y subgraduada, en términos de cuestiones curriculares y de una fotito por ahí. Traemos a los muchachos de, del verano para acá de Estados Unidos, por lo menos llamó a la Palguera para que se vayan y vean la valla bioluminiscencia. Y esto, esto yo creo que fue en Casa Pueblo, en el bosque del pueblo. Y tenemos una colaboración con un centro que es el centro de espectro de NS para mí, se llama Spectrumek, y con ellos también hemos estado haciendo unas colaboraciones educativas. Hicimos un hackathon, hemos hecho 2 veces, 2 años consecutivos. Estamos ya planificando el tercero para el próximo agosto. Pues hay varias oportunidades para los estudiantes, pues vamos a distintas visitas para distintas actividades y mentoría para el REU y demás. Entonces se me quedó por ahí, ¿no? De la parte de educación, de investigación, nosotros dividimos el centro en 3 partes. La primera parte, yo no sé tú, sé que no es bueno, es lo que llamamos R1, que es la parte que se encarga de los sistemas de microondas, la parte, la parte analógica de esto. R2, que es la parte digital, después de sistemas reconfigurables de hardware, pues trabajamos con FPGA y cómo tú pones algoritmos que se desarrollen, ¿verdad? Y cómo los integran y cómo los haces funcional dentro de estas plataformas, buscando reducir el costo y la cantidad de potencia que generan, ¿verdad? Y entonces lo que requieren. Y la última es que es el Cross-Cutting Applied Radio Science, el CAS, que es entonces quien nos trae los problemas. Tenemos los compañeros de física que tienen, a través del centro compramos un radiómetro, y ellos están encontrando que tienen una interferencia en una de sus bandas, pues cómo podemos ayudarlos a resolver ese problema. Lo utilizamos como un caso de estudio. La profesora Alison Smith, que va a estar dándole una charla probablemente ustedes en algún momento en el semestre, según vi, ella trabaja con nosotros también. Ella fueron de los que trabajaron en poner en uso, ¿verdad?, las últimas pruebas de validación para ese telescopio de 12 metros. Pues ellos tomaron un montón de data y que se encuentran que tienen un montón de interferencias en una de las bandas que ellos estaban mirando. Pues entonces, mucho de ese del trabajo, de esa data que ellos estaban trabajando, estamos buscando cómo la vamos limpiando, ¿verdad?, con diferentes tipos de algoritmos. Así que esa es la manera que tratamos de estructurar el centro, que pudiéramos tener gente que nos traiga problemas, que pudiéramos nosotros atacar. Entonces, en R1 nosotros trabajamos principalmente la meta principal es desarrollar sistemas de antenas que puedan tener múltiples usos. Y yo lo puedo utilizar tanto para hacer percepción, como bote de detección, como para hacer comunicaciones, por ejemplo. Así que esa es parte de lo que estamos trabajando, ya sea la parte de la antena como tal, en la parte de sistemas RF, estamos buscando hacer amplificadores que puedan reducir la interferencia, suprimir la interferencia de distintas maneras. En R2, como les mencioné, esta es la parte digital, ahí nosotros montamos un testbed con FPGA y con GPU, de manera de que podamos hacer el procesamiento de estos algoritmos, que podemos pues, entonces la data, procesarla, eliminarla, buscando que se pueda hacer a tiempo real. Nuestro plan era poner uno de estos sistemas,
pegadito de ese telescopio de 12 metros, así que una vez tengamos acceso, a ver si podemos llevarlo hasta allí, tratar de jugar alguna de estas técnicas allá. Eh, y entonces, los compañeros de física se encargan, entonces, han estado trabajando con ese radiómetro y ellos han estado mirando entonces cómo hacer estudios de lo que es la opacidad atmosférica. Para que la gente que ve con astronomía le interesa eso, que quieren saber, pues, una meta alrededor de 20 y algo de gigahertz, para ver si esas frecuencias son buenas o no para estar haciendo observaciones. Y lo otro que están haciendo es la parte de lo que es ese boundary layer, cómo lo predicen, porque eso ayuda mucho a la parte de la predicción del, del, del estado del tiempo, ¿no? Y la profesora Alison Smith ha estado trabajando entonces mirando el medio interestelar, haciendo espectroscopía, y principalmente lo que es CH, y entonces mirando diferentes maneras de detectar ese CH a través del cielo. Y, pues, tenemos esos dos centros que estamos haciendo basados alrededor de esos dos, de esas dos partes, ¿no? Del telescopio y del radiómetro. Y del telescopio le menciona que estamos trabajando, esperemos que ya finalmente se nos dé el asunto con NC para ver si nos dan la llave de la puerta de entrada allí para empezar a trabajar allá. Si eso ocurre, pues ya tenemos una serie de actividades que la profesora mí tiene planificadas por una propuesta que consiguió con una fundación y entonces nosotros estamos mirando si podemos entonces entrar y empezar a poner algunos sistemas allí que nos ayuden a hacer a aplicar los algoritmos entonces de detección y de mitigación de radiointerferencia. Finalmente, el área de la... El ice, no sé. ¿Qué pasó? Ah, no, decía que cambiar las siglas. Pues, este componente, pues, lo que mencionaba, pues, lo que buscamos es tratar de abrir lo que es el centro al resto de la comunidad científica. Y, por ejemplo, parte de este seminario, pues nosotros auspiciamos, ¿verdad? A través del centro, el que corra una parte de esto, que hemos tratado de ofrecer fondos para propuestas para profesores aquí en Río Piedras, en Humacao, en Arecibo, finalmente se nos cuadró una, mutuado, para pues tratar de, sabiendo que la parte de fondos no es tan buena y generalmente para estas universidades más pequeñas las oportunidades para someter propuestas y demás son un poquito más limitadas, pues quizás darle un apoyo para que entonces puedan de ahí sacar algo más grande más adelante. Con la industria hemos tenido conversaciones con varias compañías como el Triharris, estamos tratando finalmente de desarrollar unos proyectitos con ellos, estamos discutiendo qué proyecto y qué no, así que en esa estamos. Con las agencias de gobierno, por ejemplo, con NASA, ya después de ciertas conversaciones, ya estamos ahora haciendo un acuerdo con ellos, ellos están trabajando el acuerdo de su lado para entonces enviarnos a nosotros qué es lo que quieren hacer, así que la idea nuestra es tratar de conseguir que una vez acaben los fondos de DNC podamos de alguna manera operar, aunque sea de una manera más limitada, y a través de la industria que hemos conseguido fondos adicionales para apoyar el proyecto. Y estoy más a tiempo de lo que yo pensaba. Bueno, termino yo entonces con un poquito de lo que yo he estado haciendo en los últimos años y pico, ¿verdad? Con el centro, con un estudiante doctoral que completó su grado ahora en diciembre y un investigador postdoctoral desde hace un tiempo. Y es la parte que tiene que ver con una cosa del medio, que es la parte que es caracterización de arreglos a periódicos. Y cuando nosotros trabajamos con antenas, pues una antenita sola probablemente no pueda hacer el trabajo. Usted sabe, usted bien trabaja en el BLA y una sola antena no hace, que tiene que poner un montón de antenas para usted poder conseguir observar mejor. En el caso nuestro, cuando uno tiene instrumentos de comunicación y demás, pues las antenas están bastante más pegaditas, son más pequeñas, así que yo pongo todas las antenitas juntas, las formo un arreglo de estas antenas y el problema, pues yo las pongo generalmente nosotros ponemos de una manera regular, de una manera periódica, la pongo, digamos, en una cuadrícula, le pongo cada cierta distancia, pongo un elemento de esto. Eso trae unos problemas. Es bueno porque es bien fácil de analizar, pero trae unos problemas. Si yo lo miro linealmente,
sea, pues yo pongo todos los elementos mira, ahora sí, a cierta distancia, ¿verdad? A la misma distancia todos y cada uno de ellos. Si mi fuente, si mi punto de observación está bien, bien lejos, todos los rayos que salen de cada una de esas antenitas que están ahí, desde la 1 hasta la N, se van a ver casi prácticamente paralelos. Yo hago el análisis, ¿verdad? Y yo lo que voy a tener es esa ecuación que usted ve ahí. No contar mi detalle de cómo sale, eso es lo que da. Y eso es una ecuación, eso es una función periódica. Y en ese eje que usted ve ahí, esa U, ¿verdad? Lo que es el U más U0 viene siendo el SAE que usted ve allí. Y lo que ocurre es que nosotros realmente, teta es nuestro ángulo que podemos ver. Yo puedo ver en teta desde 0 grados hasta 180 grados, ¿verdad? Pero eso yo puedo seguir matemáticamente poniéndole 2000 grados y eso pues, me sigue dando, la función sigue funcionando, ¿verdad? Así que físicamente yo lo que puedo ver es eso que dice que está en esa parte física. Si yo aumento D, yo empiezo a ver más de esa función. Y lo que ocurre es que si yo aumento mucho D, en vez de yo ver solamente ese lóbulo principal que yo quiero ver, pudiera terminar viendo dos. Y no es que ahora yo multiplique la energía no la puedo, no se crea, ¿verdad? Es que ahora dividir la que yo tenía por uno, lo estoy dividiendo entre dos puntos. Y eso es un problema. Así que yo estoy limitado en cuánto yo separo, pero esa separación física es una separación eléctrica. Físicamente, una vez yo pongo eso, si yo empiezo a aumentar la frecuencia, se reduce, perdón, aumenta en la distancia física, así que eso me reduce mi ancho de banda. Y eso es un problema que tienen ¿verdad? Este tipo de arreglo. Pero ese problema es básicamente porque yo tengo un arreglo que es periódico. Yo sé exactamente dónde están los elementos, están distribuidos de una forma periódica en el espacio. Así es que si los pego mucho, ¿verdad? Pues ya, pues aumenta la frecuencia, pues pégalo, ponlo bien pegadito, para que aumente la frecuencia, pues nunca tienes esa D tan grande que te aparezcan dos. Si pego mucho, 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 le tengo acoplamiento entre los elementos. Aquí ella pega emitir y se mete en la otra. Y cuando usted pasa eso, esto tiene doble vida, la parte de mi patrón de radiación del que está emitiendo, pero tengo la vida del circuito. Y eso tiene cierta impedancia, ¿verdad? Usted sabe que usted emite una onda, se refleja contra superficie, tiene partes que transmite, partes que se refleja. Lo mismo pasa en un circuito. Así que entra energía a la antena de una en la otra y entonces eso me afecta el circuito que yo tengo acá. Y yo no quiero que eso pase, así que no lo puedo poner tan pegado porque tengo ese problema. Si lo separo demasiado, tengo el problema de esos lóbulos de difracción, ¿verdad? Ustedes que trabajan con óptica, la rejilla apuntan las rejillas detrás y salen los lobulitos de eso. En inglés son grating lobes, eso mismo lo que sale allí. Así que, ¿qué oportunidad hay, verdad? Es entonces no usar periodicidad. ¿Y cómo entonces uno lo arregla? La gente hacía arreglos aleatorios, pero el problema es entonces alimentarlo, porque usted no sabe dónde terminan quedando y como usted monta lo que le llaman en inglés el manifold, pone toda esa parte de abajo para poner el circuitaje que tiene que alimentar cada alimento de esto, pues es un problema. Es una forma regular de hacerlo. Pues ahí entra lo que sería, por ejemplo, estos enlosados, otra palabra que utilizan, ahorita me acuerdo. Pero es básicamente como si fueran distintas losas. Y hay personas que se han encargado a buscar cómo tú puedes poner losas de manera de que ese enlosado no se repita. Penrose es uno. Entonces, pues, Penrose tiene un par, ¿verdad? En este caso son usando rombos. Y tengo un rombo gordito y un rombo finito. Si usted los pone según ciertas reglas, no se repite nunca. Esto es un arreglo periódico. Si yo utilizo los vértices de esos rombos, yo puedo poner elementos en esos sitios. Allá ahora yo no tengo periodicidad, por lo tanto, puedo tener un arreglo que no está limitado en frecuencia. Y han hecho estudios con esto, pero han siempre puesto elementos de mentirita. Pongo esto, eso tiene una frecuencia infinita, ¿qué pasa, verdad? Bueno, nosotros nos sentamos a ver qué pasaba en el caso de tener antenas de verdad, que va a tener cierta impedancia de entrada, que va a ver afectada por el acoplamiento mutuo, que tiene un cierto ancho de banda real en términos del patrón de radiación, a ver qué ocurría. Y empezamos a mirar entonces, ¿verdad? Cogimos uno de los problemas que tiene esto es que para simularlo, no puedo utilizar técnicas que utilizo con arreglos periódicos. Un arreglo periódico, como yo sé quiénes son los vecinos, yo simulo un solo elemento. Y digo que es infinito. Está perfecto, ya con esto no puedo, porque no se repite. Así que me toca hacer la simulación de todo el arreglo.
Así que, pues, ¿cuán grande lo puedo hacer, verdad? Que me aguante la computadora el espacio, por eso estábamos jugando y empezamos a hacer un poquito de tiempo, ¿verdad? Como para la simulación. Y este estudiante, pues, trabajó con un arreglo utilizando espirales y utilizando parches de microcinta para hacer la distribución. Y usó eso, parece como esa bolita de sobre que está ahí, fue el arreglo que él puso. Y entonces miró qué pasaba cuando tenía el sistema periódico. Cada una de estas curvas básicamente indica las reflexiones de cada uno de esos elementos en el arreglo. Tiene suficiente separación, así que pues no se ven prácticamente iguales. Si estuviera más cerquita, pues entonces quizás se veía más diferencia, ¿verdad? Entre cada uno, porque los que están en las esquinas, los vecinos son distintos que los que están en el medio. Y en el caso de Penrose, si ve que quizás un poquito más de diferencia en la distribución, pero para nosotros, después que esté por debajo de 2, estamos chinos. Y entonces empezamos a ver qué pasaba, ¿verdad? Con esto. Entonces ahora esto, a ver si le explico qué funciona. Esto sería, lo tengo en unas gráficas rectangular en vez de ser polar, hubiese sido un poquito mejor, ¿verdad? Porque esto viene siendo θ igual a 0 alrededor de esto, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo cambia el phi en la parte de abajo? Así que ese es el mismo lóbulo que yo tengo, es un mismo lóbulo, ¿verdad? Que es redondito. Lo que pasa es que como lo tengo rectangular, pues se ve esa línea. Y todo esto son lóbulos laterales. A medida que aumento la frecuencia, empieza a cambiar la parte de esos lóbulos laterales hasta que empiezan a aparecer esos grating lobes que usted ve aquí. Esos son esos lóbulos de difracción. Cuando yo tengo un arreglo aperiódico, pues el caso cambia un poquito el lóbulo principal. Lo que sí estamos viendo es que los lóbulos laterales se empiezan a regar. Ya no tengo la energía tan concentrada, entonces empiezo a regar la energía a través de todo el espacio, pero a un nivel mucho más bajo. Así que en este caso que yo tengo estos lóbulos que tienen el nivel de energía más alto, en este caso no los ve. Se regó la energía más por el espacio, así que sí, me afecta menos, ¿verdad? El punto que yo quiero observar. No creo. El Sí, lóbulo principal es como más ancho. aumenta un poquito, sí, termina aumentando un poquito el ancho. Sí, aquí se nota más, ¿verdad? En este caso se nota un poquito más que termina siendo un poco más ancho. Esa es parte de eso, es lo que ese es el costo que paga. Sí. Y en este caso, si nosotros quisiéramos apuntar el arreglo en otra dirección, pues ahora yo quiero verlo a 30 grados en teta, pues suben 30 grados en teta por aquí, y entonces aquí puede ver los lóbulos laterales que empiezan a aparecer, perdón, ese grating lobe que empieza a aparecer, que se nota aquí y se nota principalmente aquí, en este caso, pues en la parte aperiódica no se ve, me regó la energía. Y cuando empezamos a hacer esto era un problema porque nosotros generalmente vemos eso, ahora le voy a mostrar, en 2 dimensiones. En una sola dimensión, ponemos dimensiones y hacemos corte, voy cortando a ver qué veo. Y entonces decíamos, pero es que no puede ser porque es que no tiene sentido que esta directividad de esta forma. Y era pues que no nos dábamos cuenta que estaba regando la energía en muchos otros sitios. Y entonces cuando lo hicimos, hasta que lo hicimos esto, no nos dimos cuenta que era lo que estaba pasando. Nosotros tenemos un sistema para medir antenas allá, o sea, el cuartito de nosotros, llamamos el cuartito de tortura, es una cámara anecoica, y entonces pues la renovamos recientemente, ahí está la antena puesta para hacer la medida, es una foto más cercana de la antena, ahí se ven las 16 espirales en esa configuración, y cuando tomamos las medidas de impedancia, pues las colocamos con todo ese material ahí, todas esas pullitas que están ahí, lo que hacen es absorber la energía de forma de que no tengo reflexiones de otros sitios, así que pues, puedo medir más limpio esa impedancia de entrada. Y entonces aquí está la comparación entre la simulación y la medida. Y esto es lo que normalmente nosotros ponemos, que por eso que no nos damos cuenta de lo que pasaba. Es que con la medida no nos da exactamente igual para la parte de atrás, porque si se fijó, pues la antena está puesta en frente de una estructura, así que ese lóbulo que está hacia atrás no lo veo. No puedo medir porque está siendo absorbido por el mismo sistema, pero el resto del patrón pues se ve bastante, sigue bastante bien lo que nos dio la simulación. Finalmente, ah, el otro trabajo que estamos haciendo, basado en esto mismo, es que decía, bueno, si en lugar de yo utilizar los vértices para poner antenas, ¿qué tal si yo utilizo el rombo como tal como un elemento radiante? O sea, que ese rombo va a ser una antenita, una antena de microcinta. Y tengo un compañero que lleva
tiempo corriendo por distintos sitios, ahora mismo está en Salamanca, y fue que me estaba diciendo, mire, si hacemos esto, es que él fue el que me trajo estas cosas de Penrose y demás. Y digo, vamos a probar a ver qué pasa. Y entonces jugamos un poquito y al final pues empezamos a trabajar con esto. Entonces no he antes grabado, empezó a mirar, bueno, yo decía, hay gente que tiene que haber hecho esto, pero no hay nadie que lo haya documentado, porque en ningún sitio lo he encontrado. La gente ha hecho parches de microcinta, que es básicamente usted tener un cantito de metal arriba con la forma que usted quiera, encima de un bloque de dieléctrico, encima de una placa de metal. Eso es una antena de microcinta. La gente lo hace circulares, rectangulares, triangulares, pero nunca habíamos visto este rombo. Digo, he visto gente que hace rombo y le hace distintas cosas, pero nunca he visto nada documentado de dónde están, cuáles son las impedancias de entrada, cuáles son los modos de resonancia de esto. Así que nos empezamos a jugar con eso y empezamos a mirar, él le interesaba mirar las bandas de 20 a 30 GHz y entonces empezó a hacer distintos ángulos a 36 grados del ángulo interno que tiene, 40, 50, estos son los dos ángulos, estos son los dos rombos de Penrose, el de 36 y el de 72, y buscamos, además de eso, ¿qué pasaba? Al finalmente compararlo con un parche cuadrado, el ángulo es 90 grados en ese caso. Y entonces empezamos a ver dónde es que aparecían las distintas resonancias. Entonces miramos distintos modos, pues en este caso de 36, pues el primer modo apareció en 20 GHz, y esa es la distribución de las corrientes encima de la antena, y a 31 y a 59. En el de 40, pues aparecieron los modos de esta forma, esa frecuencia, y esos son los modos, pues, como se ven las corrientes en ese cantito de metal encima, ¿no? Y con eso entonces dijimos, bueno, ahora ya yo sé qué pasa aquí, ya sé qué pasa individual, ahora y voy pegando de dos en dos, veo cuál es el acoplamiento entre ellos, porque pone bien cerquita. La idea de hacer algo como esto, como bien cerquita, bien cerquita, bien cerquita, al nosotros poner ese espacio, pues lo que ocurre es que los elementos terminan no siendo exactamente iguales de largo. Así que hubo que se termina recortando, el gordito se recortó un poquito más. Entonces, pues me resonó una frecuencia diferente ahora a lo que yo esperaba antes, pero entonces, no lo tengo aquí, pero entonces lo que hicimos fue que ajustamos en la separación de manera de que los dos rombos nos quedaran del mismo, no del mismo largo, pero que nos terminaran resonando a la misma frecuencia. Y con eso entonces empezamos para ponerlo juntos, uno con el otro, y eso es lo que estamos trabajando ahora. Sometimos un artículo para la conferencia de antenas que es en Detroit este año, explicando la parte esta de los modos, y ahora estamos jugando con esta parte del acoplamiento para ver si con eso montamos un arreglo más grande, seguimos mirando lo que está pasando. Así que, En ese arreglo ustedes, para poderlo hacer, tuvieron que usar dos tamaños diferentes. sí, porque tiene que, sí, Para poder para poder dejar un poquito de espacio, pues para que ese espacio sea igual, ¿verdad? En todos sitios, pues tiene que cambiar un poquito el tamaño del patch. No puede ser, generalmente eso, si están todos pegados, pues todos los largos de los rombos siempre son el mismo. No sé si es el gordito o el finito, el largo siempre es el mismo. Pero si tienes espacio Pero al separar, entonces te cambia. te cambia, pero para poder hacer, para empezar, esa figura con dos tamaños. Sí, con el gordito y el finito yo puedo seguir haciendo eso y expandiéndolo. Si sigo las reglas de Penrose, se supone que no se repita nunca eso, así que tan grande que yo lo pueda hacer, pues entonces me puedo sentar a jugar. Y la frecuencia de resonancia, vi que ahí tienes 4 y 4.0. Uno va a ser 4.05, para ese caso, ¿verdad? Que para lo que estábamos viendo aquí nos daba 4.05 y 4.61. O sea, son suficientemente cercanas como para que... Podemos hacer que queden más cerca, podemos hacer que queden exactamente igual si dejamos uno de ellos fijo y controlamos la separación. Porque entonces el otro le cambió un poquito más, puedo hacer que cambie un poquito el largo de forma de que termine resonando a la misma frecuencia. Así que vamos a mirar ambos casos, a ver, bueno, si yo lo hago de esa forma, cómo me opera, ¿verdad? O si lo cambio con dos frecuencias distintas, si puedo conseguir un ancho un poquito más grande, pues eso es lo que vamos a jugar. Ese es el juego, ahora es que vamos a empezar nosotros a jugar. Así que, en conclusión, ya no los aburro más. Hablamos de la importancia de lo que es los efectos de interferencia electromagnética para las observaciones científicas, ¿verdad? Y esto va a seguir poniéndose peor a medida que pase el tiempo, porque todo el mundo va a querer tener más espacio de espectro para trabajar con celulares. En la próxima banda 6 de 6, en el próximo sistema de 6 esa va a ver qué frecuencia va a querer utilizar, si las mismas o quieren más espectro. Y pues nosotros en Cárcel nos hemos encargado de tratar de traer
un grupo lo más diverso posible, al mayor alcance, para tratar de resolver este tipo de problemas y hacer esas técnicas para atender los mismos. Y pues, estos trabajos que estamos haciendo en Antena nos debe ayudar a proveer alternativas para apoyar lo que será la coexistencia de diferentes sistemas, ¿verdad? Con diferentes usuarios y dar alternativas de banda ancha para esas aplicaciones. Así que yo lo dejo aquí.